¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fotografiando. En este vídeo quiero mostrarte qué clases de cámara analógica existen. De hecho, en la época anterior a la cámara digital, pues existía toda una variedad de cámaras analógicas. Entonces quiero mostrarte cuáles eran las principales clases de cámaras analógicas que teníamos en ese entonces. Por ejemplo, las más comunes de esa época eran las cámaras compactas, como por ejemplo tenemos esta Canon. Es una cámara compacta que se podía llevar en el bolsillo y simplemente utilizaba también una película de 35 milímetros. Entonces esto era muy básico. La mayoría de la gente tenía en sus casas este tipo de cámaras. Probablemente tú tienes uno de estos y es muy simple de utilizar. De hecho no tiene muchas opciones, nada más que encuadrar y disparar. Entonces esa era la cámara analógica más sencilla que había. Luego había otras más sencillas todavía, que eran como cámaras desechables, como esta de aquí, que eran también descartables de un solo uso, aunque otros le daban más usos también, pero eran más descartables, simples, sencillas, como de juguete, digamos. Inclusive esta otra, que es como un tarro de leche, pero también es una cámara 100% de plástico. El objetivo es de plástico. También utilizaba película de 35 milímetros y simplemente era una cámara de juguete o de adorno, aunque también se puede hacer fotos con ellas. Ahora, otra clase de cámaras que también tenemos en la fotografía analógica, que ya es un poco más profesional, digámoslo así, son las cámaras reflex, las reflex analógicas. En este caso tengo un par de ellos. Aquí por ejemplo podemos observar una Nikon, la FG20. Es una cámara muy versátil, pero ya es bastante profesional. Tiene un objetivo intercambiable. Si deseas puedes ponerle otros objetivos de focales más largas o gran angulares, de acuerdo a la situación de fotos que quieras tomar. También lleva una película de 35 milímetros, o sea, las clásicas que vienen en este tarrito. Tú utilizabas normalmente este tipo de películas, que a su vez eran el estándar en la fotografía analógica. Entonces es una cámara reflex. La particularidad de estas cámaras es que aparte de que tienen lentes intercambiables, también tienen un visor que tiene una prisma que puede utilizar el mismo objetivo como visor. Entonces a través del visor tú puedes ver lo que también vas a tomar a través del objetivo. Entonces por eso es que el sistema es un sistema reflex. Entonces era muy versátil, era muy genial en esa época. De hecho esta es una de las cámaras que me gusta utilizar, me encanta utilizar. Y si te gustaría empezar con este tema de la fotografía analógica, sería una muy buena opción que te consigas una de estas cámaras. También tenemos esta otra, que es una reflex también. Es más pesada, más robusta. Es una Zenit 12XP de fabricación ruso. El objetivo también es intercambiable, una montura M42. De igual manera es un sistema reflex, ¿no? Entonces estas cámaras eran muy geniales en su época. Hasta ahora siguen siendo muy geniales. Son muy buenas para utilizarlas y poder hacer las fotos espectaculares. Ahora tenemos otro sistema también, que es el sistema de enfoque telemétrico. Este es un Minolta 7S. De hecho ya no trae lente intercambiable, pero es una cámara muy buena, porque el sistema de enfoque, como te decía, es telemétrico, o que lo conocen como rangefinder, que es algo que sincroniza este visor con el objetivo de una forma que tú en el visor vas a ver dos imágenes que cuando está enfocándose se juntan esas dos imágenes, ¿no? Entonces este sistema también era muy bueno y era, de hecho, según mi opinión,
era la mejor para hacer fotos en la calle, para hacer street photography, porque no es ruidoso y también puedes tomar fotos a baja velocidad porque no tiene ese sistema de cortinas que tiene el otro anterior que te mostré, que es el reflex. Este simplemente es un obturador silencioso, o más silencioso, digámoslo así, y el máximo exponente era la Leica, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces acá yo tengo con un flash, vamos a quitarle el flash, y entonces tenemos esta cámara que también es una de mis favoritas para hacer street photography. También utiliza un rollo de 35 milímetros, es simplemente una hermosura de cámara. Y por otro lado también teníamos otro tipo de cámaras que eran más profesionales aún, sin embargo no utilizaban la película de 35 milímetros, utilizaban una película de 120. Entonces estas películas eran de mayor calidad, digamos, de imagen para poder ampliarlas, y se denominaban las cámaras de formato medio. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara bióptica mamilla. De hecho, esta cámara es un sistema que lleva dos tipos de óptica. Esta sería en sí la óptica, este simplemente es el visor por donde tú vas a visualizar o vas a encuadrar la imagen, y esta es la que va a capturar la imagen. Entonces este tipo de cámaras utilizaban lo que sería un rollo de 120, el formato medio. Entonces también era muy interesante hacer fotos con este tipo de cámaras, pero era más para el segmento más profesional, digámoslo así, ¿no? Entonces en este tipo de formato medio también existía otros que eran con fuelle. Por ejemplo, podemos ver aquí otra cámara que tengo aquí en mis manos, que es una cámara con fuelle. De hecho, esta cámara es parecido a las Agfa. También tengo una Agfa, pero en este caso esto es una cámara china que no sé muy bien cuál es la marca. De hecho, está escrito en letras chinas. Entonces esta cámara también era de formato medio y podías regularlo, ¿no? Si quieres que sea un fotograma más pequeño o un fotograma cuadrado de 6x6, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de fotos quieres tomar, podías configurarlo también la cámara. Entonces este es un tipo de cámara. El sistema de enfoque también es un sistema telemétrico que se utiliza a través de este visor que tenemos aquí, y se va enfocando a través del objetivo, y de igual manera va cruzándose las imágenes hasta que se enfoque, ¿no? Entonces ese sistema tenemos aquí. Y entonces este tipo de cámaras eran también utilizadas en la fotografía analógica. Hasta la actualidad se siguen utilizando, sigue existiendo también este tipo de películas de formato medio. Sin embargo, no es tan común, no es tan fácil tomar fotos con este tipo de cámaras en la calle, digamos. Tienes que tener un poco más de dominio de la cámara, tienes que conocer un poco más las configuraciones, y era más pensado para trabajar en estudio. Y también eran muy voluminosas, entonces no eran tan prácticas, digámoslo así, como las cámaras de 35 milímetros. Ahora también tenemos otro tipo de cámaras que eran las cámaras instantáneas. El máximo exponente de este tipo de cámaras era la Polaroid, que tenemos aquí una Polaroid. En este caso, este es una Polaroid 635 CL. Es una Polaroid que era estándar, digamos, de esa época. De hecho, Instagram se ha inspirado en este tipo de cámaras por el mismo hecho de que el icono está inspirado en este tipo de cámaras, digámoslo así, ¿no? Entonces esta Polaroid utilizaba un tipo de película que se revelaba al instante. Venía un cartucho que incluía la pila, y podías empezar a tomar las fotos de manera instantánea. O sea, podías obtener la imagen en positivo de manera instantánea. Lo malo de estas fotos es que a veces no sacaba el color correcto, a veces salía muy azul, muy verde. Entonces eso era el pequeño detalle, ¿no? Actualmente tenemos también la Fuji Instax, la Instax Mini,
que también sigue utilizando este mismo sistema, esta misma tecnología, pero las fotos que saca son muy pequeñas, entonces por ahí está el detalle. Pero también, si te gusta, puedes comprarte una Polaroid. Aún existe, digamos, los cartuchos que incluyen la batería, puedes comprarlo también de AliExpress y puedes empezar a utilizar una de estas Polaroid. Bueno, también tenemos otro tipo de cámaras, que esta cámara en la época analógica era bastante utilizada y era la famosa minutera, ¿no? Imagino que tú has visto la serie del Chavo y has visto a Don Ramón con este tipo de cámaras que lo tienen un trípode de madera y empieza a tomar las fotografías, ¿no? Entonces estas cámaras, que son más conocidas como las cámaras minuteras, inundaban las plazas de las diferentes ciudades del mundo para que la gente se pudiera tomar sus fotografías en esas plazas, ¿no? Entonces la tecnología de esta cámara es como prácticamente una cámara instantánea, pero utilizaba papel fotosensible y lo revelaban ahí mismo, ¿no? Lo positivaban también, le sacaban una foto al negativo y luego lo positivaban, digamos, ¿no? Entonces, y obtenían la foto de manera instantánea, ¿no? A blanco y negro. Algunas personas se han tomado sus fotos en las diferentes plazas, lugares, ciudades, parques, en diferentes lugares del mundo se han tomado con este tipo de cámaras, que sería la cámara minutera. Y por último, quiero mostrarte un tipo de cámara analógica que también es muy interesante, según mi opinión, que son las cámaras estenopeicas, que son simplemente cajas de cartón, como tengo aquí. Es una caja de zapatos que se ha convertido en una cámara y no tiene ni visor, no tiene nada, ¿no? Simplemente es una caja y tiene un agujero en la parte de adelante con su tapón. Le puse yo un taponcito, y entonces este agujero, que es un metal, un bronce, una lámina de bronce, y tiene un agujero muy fino que hace que pase la luz y se refleje en su interior. Entonces dentro de esta cámara se utiliza también igual un papel fotosensible, se pone en este lugar y se cierra, ¿no? Obviamente esto tienes que hacerlo en un lugar oscuro. Llevas la cámara al lugar o al objeto que quieres fotografiar, y como tiene la tapita, simplemente agarras la tapita, lo quitas, calculas el tiempo de exposición, lo vuelves a tapar y obtienes la fotografía que deseas, ¿no? Obviamente eso tiene que revelarse, se tiene que llevar al laboratorio, y si tú deseas también puedes hacerlo en casa, ¿no? Teniendo algunos químicos que se necesita para poder revelar ese negativo. Entonces, en la fotografía analógica tenemos múltiples opciones y formas de tomar fotografías, hasta el último que vimos, que es simplemente una caja. Pero con todas estas podemos tomar fotografías muy interesantes, fotografías muy bonitas. Simplemente necesitamos desarrollar la creatividad, necesitamos practicarlo constantemente para que así podamos obtener una imagen que pueda inmortalizar un instante del tiempo. Is a re-examination of our